El apéndice. Vivencia biológica conflictiva. Conflicto de la hucha. La tonalidad central es arcaica. En ese gran tubo que es el aparato digestivo que va desde la boca al ano, hay un pequeño callejón sin salida, el apéndice. Su descodificación corresponde a los conflictos de Jugarreta, una pequeña marranada vivida en un callejón sin salida del que no podemos salir. Conflicto a propósito de un asunto sucio, indigesto, que no podemos vaciar. Callejón sin salida, Jugarreta, me siento dejado de lado. El apéndice tiene como equivalente en el caballo el primer estómago, donde pone el grano bueno para pasar la noche. Ejemplo de origen de conflictos en los niños: caramelos, azúcar, dinero de bolsillo. Problema relacionado con el dinero de bolsillo, el grano bueno, el trigo, me privan injustamente de las cosas buenas. Ejemplo: cuando nos vemos sometidos a la jugarreta surge la venganza en un plato que se toma frío. Ejemplo: una niña tenía una crisis de apendicitis y estaba a punto de ser hospitalizada. Se confiesa a su mamá, que la interrogaba sobre el drama vivido en la escuela. Estaba en la primera fila, le gustaba estar al tanto de lo que pasaba en la pizarra. Al fondo de la clase había un niño alborotador. Para poderlo vigilar, la maestra lo pone en la fila de delante, en el lugar de la niña, que se irá al fondo de la clase. Ella vivencia este cambio como un castigo y un rechazo ante el cual se encuentra impotente. Al cabo de algunos minutos, después de haber contado su historia, su vientre empieza a ablandarse. Una hora después, la niña se levanta y empieza a caminar. Finalmente no tuvo necesidad de ser hospitalizada. El colon. El ciego. Órganos afectados: mucosa y musculosa del ciego y del colon ascendente, transversal, descendente, sigmoide y la parte superior del recto. Cuando estamos en contacto con el mundo exterior, evidentemente lo estamos con nuestros órganos de los 5 sentidos. Vemos o escuchamos o tocamos o probamos o olemos. Estamos en contacto orgánico con el mundo exterior. Lo comemos, lo digerimos, lo eliminamos, lo almacenamos, nos hace movernos, acelera nuestro ritmo, nos hace tomar elecciones, límites, y además también estamos en contacto interno, con el mundo reconstituido en permanencia en el interior de nosotros, en nuestros pensamientos, nuestros recuerdos, nuestro imaginario. Imagen inerte, magia de los nervios. Y este contacto se hace bajo la forma de imágenes, de sonidos, de olores y de sensaciones orgánicas, respiratorias, digestivas, cardíacas. En resumen, estamos en contacto con el mundo exterior o interior de manera orgánica biológica. Y ese contacto es preciso. El alimento está en la boca o el esófago. El picor está en el flanco derecho o en el puño izquierdo. Entonces, ¿qué quieren decir nuestras palabras? Puerta de entrada en biología. Cuando un acontecimiento conflictivo entra en nosotros, lo hace como acabamos de presentarlo, de manera orgánica y precisa, y la reacción de adaptación que nosotros llamamos enfermedad es orgánica y precisa. Padecemos un problema en el colon. Se trata de un ataque de la mucosa, de la musculosa, del colon ascendente, transversal, descendente, o de una enfermedad del intestino, infección, tumor, parálisis. Pues cada parte de cada órgano tiene su sentido biológico, su función, y solo reaccionará, es decir, desencadenará un síntoma, cuando esta función sea útil, necesaria y vital. De esta forma, un ataque vascular de colon, hemorragia, una parálisis, estreñimiento, una inflamación, colitis, tendrán en común un sentimiento de suciedad, de porquería. Tendrán como diferencia el tejido afectado y la subtonalidad conflictiva. Sangre, vínculos familiares, músculos, impotencia, mucosa, contacto. Es como si el suceso, para entrar en nosotros,
pasase por un portal constituido por diversas ascensiones, de las cuales las dos principales son el órgano, colon, el tejido de ese órgano, músculos para el estreñimiento y la diarrea. El mayor interés de ese concepto es constituir muy rápidamente la frase conflictiva biologizante. ¿Cuál es el síntoma de la llamada? Respiratorio, aire, eructos, gases, aerocolia. Ejemplo, tengo que eliminar las tareas cotidianas para ser libre. Vascular, ejemplos, varices esofagianas. Hay un vínculo con mi familia, algo inaceptable que se me ha atragantado. Hemorroides, hay un vínculo con mi familia, guarradas que me impiden ser yo. Es asqueroso que en mi familia no tenga sitio. Infarto mesentérico, trombosis. He perdido ese territorio de evacuación de las guarradas. Hemorragias digestivas. Quiero que alguien salga de esta familia, yo u otra persona. Neuromuscular, estreñimiento, parálisis intestinal, impotencia. Músculo, diverticulosis, leiomicosarcoma. Me siento desvalorizado e impotente para eliminar esta guarrada. Tiroides, diarrea. Es urgente eliminar las guarradas. Suprarrenal, falsa ruta aerodigestiva. Sensorial, visual, ciego, guarrada que no debe verse. Contacto, mucosa, necesito contacto. Pólipo, aumento del contacto. Auditivo, atonía. Sexual, invaginación intestinal aguda. Tengo el proyecto de no hacer avanzar el pedazo de marranada. Protección, peritoneo. Identidad, recto. Moral, la bolsa del tálamo, los conductos. No tengo derecho a. Límite, esfínter. La vivencia biológica conflictiva. Conflicto del cerdo, del colon y del turista. Tonalidad central arcaica. Para descubrir el contenido conflictivo biológico de un órgano basta con remitirse a su función biológica. El colon, que utiliza miles de millones de gérmenes, elimina lo que el cuerpo juzga inútil, superfluo, sucio. El colon hace avanzar las materias hacia el exterior. Encontramos aquí una noción de progresión, de camino que se debe recorrer para evacuar lo inútil, lo sucio. Los músculos del colon son los que permitirán esa acción. El colon recupera el agua contenida en las materias. Quiero conservar a mamá, el líquido, las referencias, por eso reabsorbo el agua. Maldad, mala jugada, traición, suciedad. Conflicto provocado por una acción vil, baja, ofensiva, infame, desagradable. Una jugarreta, una marranada. Conflictos de marranada. Cuanto más avanzamos hacia el colon, los conflictos son más importantes. En la primera parte son pequeñas porquerías. Cuanto más avanzamos hacia el sigmoide, más nos enfrentamos a jugarretas, golpes bajos, bribonadas, cada vez más asquerosas y podridas, descompuestas, para llegar al sigmoide y al recto, donde los conflictos son tan feos que no hay nada más que hacer que evacuarlos. Hay en el recto esa vertiente suplementaria de querer evacuar. Pistas para explorar prudentemente. Conflicto del amor limpio, ya que el colon existe la noción de asqueroso. Luchas intestinas. Pelea entre nosotros y nuestros prejuicios. Colon ascendente. Marranada ligada al individuo en la línea de su familia, que está por encima de uno mismo, tales como los padres, los abuelos, tío, padrino, patrón. Las materias suben hacia colon transversal, marranada en relación con los colaterales y asimilados, hermanos, hermanas, primos, esposos, etc. Colon descendente, marranada en relación con los niños y asimilados, nietos, sobrinos, ahijados, alumnos, etc. Las materias descienden hacia megacolon,
se traduce por 30 centímetros de colon de más. Los pacientes hacen de vientre menos a menudo. Quiero aumentar la superficie o el tiempo de contacto. Necesito más tiempo para absorber, para digerir las cosas y después para evacuarlas. Ciego. Gran contrariedad, a menudo relacionada con los ascendientes a propósito de una jugarreta, de una marranada imposible de dirigir, de aceptar. Conflicto surgido a causa de algo demasiado asqueroso por no poder digerirlo nunca. Asunto feo que no se puede evacuar. No soy reconocido, es asqueroso. ¿Qué es lo que no quiero ver podrido? Ciego está etimológicamente relacionado con la ceguera. Esta parte del intestino es calificado de ciego porque constituye un callejón sin salida. Colitis. Se trata de una inflamación del colon. Es asqueroso y eso me irrita. Soporto repetidamente cosas indigestas. Es una recidiva intermitente del mismo conflicto. Se soluciona y vuelve a empezar, por lo que no hay tiempo para producir un tumor. La inflamación. Desde que estamos en presencia de una inflamación crónica, a menudo manifestada por la sílaba itis, buscamos la vivencia suplementaria de cólera, rabia. Estoy furioso por esta situación. Colitis espasmódica. Me dan afecto intermitentemente. El afecto a veces está y a veces no está. Cuando no está, llegan los dolores, los espasmos. Rectocolitis hemorrágica. Enfermedad de Crohn. El intestino es inflamatorio. Puede sangrar. La enfermedad de Crohn la mayoría de las veces concierne al intestino delgado. La rectocolitis hemorrágica al colon. Es un conflicto de contrariedad indigesta y de jugarreta en relación con la familia cercana. En caso de hemorragias abundantes, podría ser necesario explorar esa vivencia relativa a la línea de sangre. ¿Quiero dejar esta familia o quiero que alguien se vaya de mi familia? Que la sangre salga del cuerpo familiar. Para algunos decodificadores, el conflicto está relacionado con el dinero, fonéticamente. Crohn es una moneda escandinava llamada corona. Me han timado y además me echan la culpa. Es una forma de injusticia. Me echan la culpa, no es justo, es indigesto. Me ha timado, me falta dinero. Me han quitado un valor, algo. Divertículos. Salen como consecuencia de la presión interna, desencadenando pequeñas hernias. Debilidad de los músculos del colon sigmoide, necrosis o pérdida de los músculos y de la mucosa. Esto provoca como una bolsa exterior que se llena de excrementos. Es como una hernia en un neumático de bicicleta. Doble entrada biológica, muscular y digestiva. Me siento impotente para evacuar una marranada. Estos pacientes a menudo niegan la mierda de los problemas. Todo va bien. No hay problema. Me siento bajo presión a causa de una educación que me asfixia. La turista o la necesidad de adaptarse. Cuando salimos de viaje, la adaptación comienza por la adaptación a la nueva alimentación. Nuevos hábitos, costumbres, en ocasiones como repugnantes. Vivir en un cuchitril, comer insectos, no lavarse, escenas de la vida. El cólera. Esto puede estar relacionado con una necesidad de depuración mucho más profunda en el ámbito de nuestra vida o nuestra civilización. Pistas para explorar prudentemente. El colon representa nuestros prejuicios. La diarrea es un rechazo, una huida, una depuración obligatoria para ir adelante. El estreñimiento es nuestra preocupación por quedar atados a nuestros principios. La colitis es la pelea entre nosotros y nuestros prejuicios. Los divertículos, una presión educativa a la cual intentamos escapar. Es más apremiante que pegajosa. En los pólipos sentimos el deseo de eliminar nuestros prejuicios,
pero no somos tan claros como parecen. Participamos en nuestra dependencia. El recto superior, sigmoide. Etimología: recto viene de rectus, que significa derecho. Órganos afectados: la submucosa de los 2/3 superiores del recto, la submucosa del sigmoide. Vivencia biológica conflictiva: conflicto de la asistenta doméstica. Tonalidad arcaica. Contrariedad que no llegamos a evacuar o a expulsar. Conflicto derivado de algo vil, innoble, bajo, abyecto, asqueroso, infame. Conflicto provocado por una acción aún más vulgar y envilecedora que el colon. Ejemplo: perdón imposible. Síntomas: hipersecreción de la mucosidad, tumores proliferantes. En caso de un tumor grande, riesgo de oclusión intestinal, pólipos, hemorragias, tumefacción que a veces produce hemorragias internas, abscesos submucosos. El recto inferior, órgano afectado, el tercio inferior de la mucosa del recto. Vivencia biológica conflictiva, el conflicto de la perra. La tonalidad es social. Me siento dejado de lado, al margen. Conflicto femenino de identidad. No tengo un lugar en mi propio territorio, en mi familia no se me reconoce. Conflicto de situación en el territorio mal vivido. No sé dónde está mi lugar, cómo situarme. No consigo situarme en mi territorio, en mi familia. La dificultad de situarse en el seno de la propia familia se vive como una separación, una pérdida en relación a su papel en el clan. Ya no sé qué pinto en esta familia, en este nido, en esta casa, en este clan. Conflicto de carácter semisexual. Una manera de decir que tengo algo mío es diciendo la palabra propio. Cuando el niño va a ser de vientre se le dice es limpio. Algunas personas solo van a ser de vientre en su propia casa. Les resulta imposible hacerlo en casa de la familia política o de vacaciones. De regreso a casa es la debacle, el colon se vacía. Nos sentimos en casa. Las personas sentadas en el borde de la silla a veces se han sentido situadas al margen y estimulan su recto para sentir su sitio. Hemorroides. Traducen una debilidad identitaria. Dilatación de las venas a la altura del ano. Trato de asentar una personalidad que aún es débil, incompleta. Problema de identidad relacionado con la familia. Las hemorroides internas. Conflicto activo de marranada. Las hemorroides internas tienen una similitud con el sigmoide y la parte superior del recto. Tiene una bola de preso, una cosa podrida que eliminar, vivida de modo digestivo y venoso. Las hemorroides externas, conflicto de identidad, relacionadas con el conflicto de la parte inferior del recto, es parecido al de la epidermis. Necesito marcar, encontrar mi sitio, tener raíces y no nadar entre dos aguas. Estoy separado de mi sitio, de aquel que en el fondo soy yo. Para los zurdos y las zurdas, conflicto de rencor en el interior del territorio. Tengo al otro pegado a mi espalda. Predicados del recto. Carezco de consideración, de respeto. Recto. Reconocido, reconocimiento, rectitud. Sentido biológico. Los perros se vuelan el recto. En cuanto se encuentran en su casa van a hacer sus necesidades. Un hombre tiene 3 perros que mueren con poco tiempo de intervalo. Los perros del barrio en los días siguientes vienen a hacer caca delante de su puerta.
Él se ve obligado a acercar toda su propiedad para evitarlo. Es como si esa propiedad estuviera vacía, ya no perteneciera a nadie, y los perros se la apropiaran marcando su identidad, su señal, su olor con sus excrementos. El cuerpo utiliza una función arcaica al liminar, la desvía de su sentido primero para darle un papel social, de comunicación, de información. El niño, cuando su sistema nervioso madura, controla sus esfínteres y utiliza sus excrementos como moneda de intercambio. ¿Tengo derecho a ser yo mismo? Parece ser la pregunta que se le hace al padre. El ano. La vivencia biológica conflictiva. Ano quiere decir anillo, el anillo de la alianza que se hace aquí con nuestra identidad. Las enfermedades del anillo anal son el índice de un problema de identidad, debilidad de carácter, influenciable, sin personalidad. No logro decir no por miedo a dar pena, a ser rechazado, a no ser amado. La manera en que el orificio rectal retiene las heces a veces está en relación con el dinero. También puede tratarse de un problema de pareja, de anillo, de alianza. Prolapso rectal. Estoy imposibilitado para encontrar mi sitio. A menudo se añade una impresión de impotencia. Me siento rechazado, a menudo con una gran rabia de no poder afirmar mi identidad. Encopresis. Incontinencia de las heces en niños. Miedo que paraliza, pudiendo conducir a la larga a graves trastornos de la personalidad. Mi identidad existe, pero no consigo estabilizarla. Me vacío, me pierdo. Abatimiento. ¿Qué hace el padre? ¿Dónde está? ¿Se ocupa del hijo? ¿Le transmite una identidad, un nombre? No. Desbordamiento de las heces. Es vital desintoxicarse. Vieja memoria de envenenamiento. Supuraciones del ano. Tengo miedo de perder. Dinero. Aprieto las nalgas para guardar el máximo, pero de todas maneras eso acaba pasando. La inflamación añade una nota de rabia. Fístula en el ano. La fisura está en un estado mucho más avanzado. El rencor está al máximo, los secretos son omnipresentes. El orgullo reina como maestro para disimular la debilidad. La identidad reprimida, a pesar de todo, intenta salir, pero como la vía natural está seriamente cortada y controlada, se traza una vía fuera del ano para acabar igualmente por manifestarse. Fisuras anales. No, ya no eres mi hombre o mi hija, etc. Para mí ya no eres nada. La idea de oponerme me desgarra. Mi identidad está como borrada. Dolores agudos, ruptura brutal, rechazo de contacto. Prurito del ano. Me siento separado de mi casa, de mi identidad, de mi yo, de manera injusta. Mariscos. Marisco, problemática en relación al matrimonio y conflicto de identidad. Para el niño, el estado anal coincide con su primer dominio de su relación con el mundo. Él y el mundo son dos identidades distintas, y para continuar existiendo, él toma conciencia de que no puede guardarse todo, debe renunciar a conservar todo. Renunciar permite afirmar su diferencia. Escoger es renunciar, y para poder renunciar es preciso haberse forjado una identidad suficientemente fuerte. El peritoneo. Vivencia biológica conflictiva. Conflicto de la tortuga. Tonalidad central de protección. Mesotelioma peritoneal. Tengo miedo de lo que ocurre en el interior de mi vientre. Ataque contra la cavidad abdominal. Pánico por lo que ocurre en el vientre. Esto puede ser vivido como un atentado contra la integridad de la cavidad abdominal. Amenaza de un mal que carcome por dentro. Miedo a una enfermedad sexual. Conflicto en el que el vientre se siente gravemente atacado.
ya sea de manera física o psíquica. La afectación no tiene por qué ser necesariamente física ni dolorosa, pero siempre existe el miedo. Miedo por su riñón. Se verán afectados la pleura o el peritoneo. No todos los enfermos son médicos o anatomistas. Peritonitis, conflicto en el intestino más conflicto en el peritoneo. El dolor muy fuerte puede inducir un conflicto central de separación. Adherencias, pueden deberse al regreso de los conflictos por miedo a ver lo que está allí dentro. Se crean para atraer más cantidad de sangre. Tengo miedo por mi vientre. Quiero protegerme del exterior. Saco de Douglas. Tengo miedo hasta lo más recóndito de mí mismo. Ataque a la integridad de lo más recóndito del organismo. Ascitis. La punción de ascitis a veces es vivida como un nuevo ataque contra el abdomen y crea así una recidiva. Quitamos albúmina, lo que fatiga porque el cuerpo debe rehacer líquido de ascitis rico en albúmina. En consecuencia es esencial explicar bien al enfermo la función de esas punciones y ayudarle a vivirlas lo mejor posible. Pistas para explorar prudentemente. Hago caso omiso de los consejos de mi familia. He saldado una deuda. Síntomas. Se desarrollan pequeños mesoteliomas o gruesas nudosidades compactas. Según el paciente se siente atacado globalmente, desde todas las partes o en un lugar determinado. La localización del mesotelioma no tiene nada que ver con el emplazamiento de un tumor persistente, sino que depende del lugar en el que el paciente se siente atacado. Si en el momento del shock se encuentra en presencia de una radiografía de su hígado y se ve un tumor en la izquierda, es en la izquierda donde va a desarrollar el mesotelioma, y más tarde se extenderá a pesar de que el tumor encontraba en realidad a la derecha. El epiplón mayor. Vivencia biológica conflictiva. Conflicto provocado por un asunto feo, indigesto, del que intento protegerme. Es moralmente asqueroso. La vivencia es parecida a la del colon, pero más desde el punto de vista moral. Marranada indigesta vivida en términos de desvalorización. Este frecuente conflicto está en el origen de algunos vientres voluminosos, aunque los vientres voluminosos tienen otras interpretaciones como pongo mis emociones a distancia, claudico, abandono un proyecto que sin embargo era importante para mí. En la naturaleza, el epiplón recubre la rotura del intestino. Los vómitos. Vivencia biológica conflictiva. El encauzamiento de alimentos es imposible. Los conflictos del duodeno, del estómago, provocan espasmos y después vómitos. Contrariedad familiar reciente. Conflictos de rechazo de lo que se me propone, impone. Los conflictos de miedo. Los niños que tienen miedos, que se asustan, que sienten angustia, pueden vomitar. Miedo al cáncer de estómago. El estreñimiento. Órganos afectados, nervios sensitivos, nervios motores. Vivencia biológica conflictiva. Las posibles causas del estreñimiento son numerosas. Conflicto número 1, un conflicto de identidad en el territorio. Esto puede provocar una anestesia del recto inferior, que ya no siente que está lleno. Ya no hay información hacia el cerebro, que a su vez no puede mandar la orden de defecar, por lo que se produce estreñimiento seguido de heces blandas. Conflicto número 2, un conflicto de separación. Estos rigen la parte inferior del cuerpo y pueden provocar una anestesia del recto, por lo que se produce estreñimiento seguido de heces blandas. Sensación de frío cuando el conflicto es menos intenso.
Conflicto número 3. Un conflicto relacionado con la motricidad de la parte inferior del cuerpo. Esto crea una parálisis del recto y por tanto estreñimiento debido a la interrupción del tránsito. Todo va demasiado deprisa, quiero disminuir el flujo de problemas que me caen encima. La vida va demasiado deprisa y demasiadas cosas que gestionar. No sé qué hacer para solucionar esto, para hacer resbalar esta marranada. Esperando me bloqueo, reflexiono, tomo mi tiempo. Conflicto número 4. Un gran miedo. Rápidamente, quiero desembarazarme de lo que me angustia. Me siento impotente para reaccionar, para eliminar este mal rollo. En fase de estrés, estreñimiento, heces duras. En fase de reparación, cólicos, dolores. Conflicto número 5. El colon recupera el agua contenida en las materias. Quiero conservar todo el amor de mi madre, por eso reabsorbo el agua. Quiero retener el dinero que se me escapa. Conflicto número 6. Estreñimiento átono. Estoy consternado por la marranada o la cosa indigesta que escucho. Conflicto número 7. Eliminar es renunciar. El estreñimiento traduce la dificultad de soltar las cosas antiguas, los miedos, los prejuicios, los viejos principios. De esta manera manifiesto que tengo dificultades para aceptar la renuncia, para ir hacia adelante. De alguna manera la vida se paraliza, se repliega en el pasado. Inversamente, la diarrea crónica expresa el rechazo de los prejuicios y de los principios dictados por el entorno. El colon juega un rol fundamental en las enfermedades crónicas. Estas traducen para ciertos investigadores la dificultad de abandonar las viejas creencias. El colon aparece como el lugar de lo preconcebido, del inconsciente parental, sobre todo maternal, aquel del que el niño debe salir para acceder a la edad adulta, dejar su herencia para convertirse en él mismo. El miedo a dejar, a abandonar sus valores y concretamente a abandonar todo aquello que un día nos perteneció, de una manera u otra, esto es el estreñimiento. Se agravan cuando estamos en viaje, lejos de las costumbres, en váteres que no son los nuestros, con la excusa de la limpieza, la fobia a los microbios. Algunos están en conflicto con los principios recibidos, crisis de colitis, luchas intestinas incesantes, tantas que no saben si van a aceptarlas y someterse o rechazarlas. Entonces aparece la alternancia de episodios de diarreas y de estreñimientos. Enfermedad de Hirschsprung. Es un estreñimiento congénito gravísimo. Es preciso absolutamente retener, guardar en mi vida un pedazo muy indigesto y muy abyecto, y además me siento impotente y sumiso.